Señor y Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te alabamos en este día y al finalizar este año, te damos gracias por todas las promesas cumplidas. Te alabamos y te bendecimos y venimos como tu pueblo, Señor, entendidos los tiempos de que, Señor, fue un año en que tú comenzaste algo nuevo, en que diste a luz a tu Hijo, en que diste a luz las promesas, en que diste a luz estos varones, estos hijos varones, en que comenzaste una obra en el que despegaste, Señor, con la unción de Elías en nosotros para preparar el camino de la segunda venida. Señor, nos has dado el amor, la revelación de poder nosotros entender de que hemos sido designados para ejecutar tus órdenes aquí en la tierra, para ejecutar lo que tú hiciste en la redención, al anular todas las actas que era contrario, los decretos que era contrario a nosotros, y los clavaste en la cruz del Calvario y subiste a la diestra de Dios Padre, y ahí obtuviste eterna redención para cada uno de nosotros. Y esa eterna redención fue la condena de Satanás para el tiempo venidero, pero nos diste a nosotros, a tu iglesia, el poder compartir contigo el trono, pero aquí en la tierra ejecutar esa redención, llevar a la obra la redención en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo. Señor Todopoderoso, a ti yo te alabo y te bendigo, a ti yo te alabo y te glorifico. Como pueblo venimos a honrarte, a glorificarte, a decirte, Señor, que comenzamos la obra que tú nos diste a dar con un grupo, Señor, que tú has designado como los vencedores. Amado Padre, oh Señor, Dios omnipotente y Dios omnipresente, Señor Todopoderoso, a ti te damos toda la honra y toda la gloria. Espíritu Santo, sigue moviéndote en este lugar, sigue tocando, Señor, nuestras vidas. Señor, venimos como agradecimiento y a pedirte nueva sabiduría, nuevo entendimiento, para seguir comprendiendo tus planes, para seguir comprendiendo, Señor, todo aquello que tú has designado para tu iglesia. Señor, tú eres el que ha creado los cielos y la tierra. Tú eres el que ha creado todas las cosas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, hoy entendemos, Padre Santo y Padre amado, todos tus planes, todos tus designios hasta donde tú nos revelaste y en qué momento y en qué lugar estamos parados. Señor, omnipotente y omnisciente, a ti te damos toda la honra y toda la gloria, todo el poder y la victoria. Y Señor, decretamos en este nuevo año que va a comenzar, Señor, que tus caminos serán aún más de gloria para este remanente, que tu camino será, Señor, para estos hijos varones. Señor, nos has designado como hijos varones, como aquellos que entienden que vamos a gobernar con vara de hierro, Señor, los vencedores, que va a hacer que las huestes de las tinieblas tengan que permanecer debajo de los pies de Cristo. La iglesia, el remanente de la iglesia que ha entendido que la iglesia en sí ha fracasado, no ha seguido los designios, pero que tú has tenido preparado este remanente, el inicio de una generación, en el nombre de Jesús. Señor Todopoderoso, a ti te damos toda la honra y toda la gloria. Señor, en el nombre de Jesús, decretamos consumado todas las obras que tú nos enviaste a hacer en este año. Y Padre Santo, en este nuevo año, Padre omnipotente, Padre omnisciente y omnipresente, comenzamos a recibir en este preciso momento. Bendecimos el 2013. Señor, tomamos la autoridad sobre esta ciudad,
sobre toda huestes del mal, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador de las tinieblas, sobre todo espíritu de las huestes de las maldades en las regiones celestes. Al Señor tomamos poder y autoridad en este lugar donde tú nos has traído. Y Señor, decreto un pueblo lleno de tu Espíritu Santo, la gloria de tu presencia en este lugar desde hoy en adelante. Señor, será un ejército que no parará, no mirará para atrás, no tomará el arado y mirará para atrás, sino seguirá para adelante. Nada lo parará, e irá transformándose como tú estableciste en 2 de Corintios. Señor, estableciste que iremos de victoria en victoria transformándose. No, Señor, en tu imagen, conforme tu reflejo ha estado obrando en este lugar. Señor, decretamos en este año, Señor, la unción del día pleno en toda la congregación y en los que están, en los que estarán y en los que estuvieron, en el nombre de Jesús. Comienza un nuevo tiempo, comienza un nuevo andar, comienza un nuevo proceso en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo. Señor, tú no nos has traído en mano, tú no nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús, el poder, sino que nos has dado la autoridad y el poder sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre todo alacrán, sobre todo, Señor, escorpión que Satanás dice, hollarás y no te harán daño. Señor, declaramos que las puertas abiertas de este año siguen abiertas, que lo que ha comenzado el año anterior, Señor, será, si continuará aún con mayor poder. Las puertas abiertas de cada mes serán aún mayores, pero también será mayor el entendimiento para poder entrar de este pueblo por esas puertas. Habrá un mayor nivel de gobernabilidad, entendiendo el pueblo conforme a tu sabiduría y tu entendimiento. ¿Qué se trata esa gobernabilidad? La de ejecutar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. No con entendimiento humano, no con fuerza humana, sino comprendiendo los recursos que tú nos has establecido en este tiempo de victoria, en este tiempo de arrendamiento, en este tiempo de arrebatar todo aquello que Satanás ha querido establecer para él, que ha usurpado en el nombre de Jesús. Señor, los nombres, Señor, de los varones, de los hijos varones serán aún conocidos internacionalmente y serán llamados para seguir enseñando y continuar despertando los remanentes que están en las naciones. Señor, en este año tus hijos varones comenzarán a viajar para despertar, para guiar a los demás y unirse en la red de esos hijos varones que tú estás despertando en todo el mundo. Serán un solo cuerpo, serán una sola carne, serán oramando y misai serebe kerebator canto, son taramase canto, orra santo sonta, masinta ramase verikeya. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Señor, establecemos en este año la unción del día pleno en el nombre de Jesús. Establecemos en este año la continuidad, Señor, de mayor revelación de tu palabra. En este año establecemos los procesos angelicales, las manifestaciones angelicales en el nombre de Jesús. En este año, Señor, Padre Santo, establecemos en este año la continuidad de todo lo que se ha comenzado el año pasado en el nombre de Jesús. El fundamento de tu palabra, la mayor autoridad, el reconocimiento de los nombres de cada uno de tus hijos varones, pero sobre todo la victoria sobre cada situación. No importa lo grande, no importa lo grueso, no importa lo violento que sea la oposición, Señor, nada podrá
de tener a los vencedores que tú estás levantando en esta generación y en esta congregación. Señor, te damos gracias por este año que comienza. Te damos gracias por las victorias. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has establecido para esta congregación, que es una de los muchos que va a conformar a los vencedores de este tiempo, para la gloria y honra de tu nombre. Declaramos, Señor, bautismos en masa de tu Espíritu Santo, Señor Dios Todopoderoso. Declaramos y decretamos, Señor, conversiones masivas en el nombre de Jesús. Decretamos este año, Señor, en el nombre de Jesús, Alem para Cristo, Alem de Cristo, convertido y exaltando el nombre, y será el pueblo de donde dirán: puede salir algo bueno de Alem. De Alem sale la luz, la antorcha a las naciones a través de esta congregación que te ha creído. No somos los únicos, somos uno de los escogidos, somos uno de los tantos escogidos que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo. Espíritu Santo, te pedimos tu sabiduría, tu entendimiento. Te pedimos, Señor, la muerte de nuestro yo. Te pedimos, Espíritu Santo, Señor, el negarnos a nosotros mismos para poder seguirte y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, Cristo sobre Alem, Cristo para Alem y Alem de Cristo totalmente, en el nombre de Jesús. Padre, en este año, Señor, los corazones de los hijos volverán a los padres, los esposos a las esposas, los hermanos a los hermanos, en el nombre de Jesús. Y cada uno dará honra a quien deba darle honra, dará crédito a quien debe darle honra y honor. Señor Dios Todopoderoso, a cada uno conforme tú has establecido, en el nombre de Jesús. Y fuego, y en cada culto, en cada predicación, tu presencia será manifiesta y el templo se llenará de gloria, de tu gloria, y ya no ministraremos nosotros, sino tú lo harás a través nuestro, Señor. Y tú eres el que vas a dar las palabras, y tú eres el que seguirás aún con mayor intensidad, en el nombre de Jesús. Bendecimos esta ciudad que tú nos has traído. Bendecimos, Señor, a cada congregación. Bendecimos la iglesia más grande del mundo, en donde quiera que se encuentre, en Pampa, en Resistencia, en Corriente, en Villa Ángela, Señor, en Sáenz Peña, Señor, en Posada y en todo lugar donde tú nos estés llevando, en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo. Amado Padre, honra, canta, damasento, soba, garamanderejeya, santo, en el nombre de Jesús. Borra, canta, damasanto, lo sonta, la manda, damasanto, lo vacanto, sae la manda, la majere. Orra santo lo sonta, la que arrancando, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gloria a Dios por este nuevo 2013 de victoria para tu pueblo, de conversión, de Alem para Cristo y a Cristo y por Cristo. Roma se requemando, regento. Señor, declaramos victoria no solamente en lo externo, sino en lo interno. Declaramos y decretamos fruto del Espíritu Santo en cada uno de tus hijos, aún en los nuevos, aún en aquellos y aún en la ciudad, que se convierta en este año para la gloria de tu nombre. Señor Todopoderoso, tú estás escogiendo, aunque todavía ellos no lo saben, todos aquellos escogidos para llevar tu antorcha internacionalmente. Morra sere bebera canto.
bendecido año nuevo para Cristo, de Cristo cubierto por la sangre de Cristo. Lo que están mirando por internet, desde acá le enviamos la unción poderosa de Elías, esa unción que va a estar tocando a los hijos varones que están allá, en el nombre de Jesús, que están mirando a través de internet, porque van a ver esta grabación. Aquellos que están designados como hijos varones enseguida comprenderán y recibirán esta unción poderosa. La unción de Elías será aún mayor en traer la provisión sobrenatural. Será mayor la unción para hablar al poder político. Será aún mayor para edificar los templos. Declaramos el templo propio para tu iglesia, Señor, para esta congregación más grande del mundo. Este año, en el nombre de Jesús, la unción de Elías hará descender fuego sobre la ciudad y sobre donde esté uno de tus hijos de esta congregación. En la unción de Elías tratará y alcanzará y tendrá alcance masivo, no solamente a un grupo, sino a través de internet se convertirá en provincias, se convertirá en reuniones masivamente. La unción de Elías es la que este año aún mayormente, desde que comenzó el año pasado en el 2012, es la que va a derribar las tinieblas, la que prepara el camino a través de los vencedores, la que trae y prepara el camino de la segunda venida de nuestro Señor. Ora mande requiere masairo toro tu mande me calla son tan mande de bequía. Lo que el mundo me robó, lo recupero, lo arrebato, hoy lo recibo, lo llevo conmigo, hoy me declaro en bendición, hoy la promesa se cumplió, se abre camino, he decidido ser bendecido, mi tiempo llegó. Escucha, pueblo, este año es donde podrás poner por obra la fe. Hay una palabra profética sobre este año para ti, para esta congregación y para todos aquellos que estén mirando, que vean internet en algún momento y lo tomen para sí. Y dice así Josué 1:3, dice la palabra de esta forma: dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare las plantas de vuestros pies. Escucha, Josué 1:3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Aleluya. ¿Vino la luz? ¿Vino? Tenés que apagar el equipo, desenchufar y después levantar esto. La computadora apaga. No, espera, deja nomás. Cristian, deja. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Amén. Hay una palabra de dirección. Amén. Todo lo que pisare en este año será tuyo. Mucho tiempo esta palabra estuvo quieta, mucho tiempo esta palabra estuvo en el libro, mucho tiempo estuvo en la letra, pero hoy sale de ahí para ir a tu corazón, para que a través de ti comiences a tomar y a derribar las tinieblas y sacar a las tinieblas lo que te robó. Y dice, y escucha esto se complementa con Isaías 41. Dice la palabra:
a Isaías 41:9. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que te contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquello que te hacen guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Ora mandele vele basaya soconda. Esa es la palabra de aliento, la palabra de dirección, la palabra que establece el inicio del principio, el inicio del principio espiritual del hijo varón. Amén. Escucha, el hijo varón es aquel que levanta a Dios del remanente, porque la iglesia ha fracasado en lo que ha sido establecido. Hoy vemos a iglesias que dependen de subsidios. Hoy vemos que cuando hay enfermedad, los primeros que están en las salitas de primeros auxilios son miembros de una iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Hoy cuando hay problemas económicos, los primeros que andan pidiendo préstamos son los hijos de Dios. La iglesia no entendió. Por eso Dios, dice la palabra, está engendrando al hijo varón. Dice capítulo 12. Puedes sentarte ahora porque necesitas el fundamento de lo que Dios estableció para nuestras vidas. Si tienes con qué anotar, anota, y si no, recuerda que las puertas siguen abiertas, uno por mes. La puerta del cielo continúa abierta, nada más que está más amplia. ¿Pero por qué está más amplia? Porque tu entendimiento es mayor. Amén. Porque tu sabiduría es mayor. Amén. Y no es terrenal, sino de lo alto. Amén. Dice la palabra también, todo lo que el año pasado ha sido establecido tiene aún mayor poder en este año, en el remanente, porque van cerrándose los círculos y se van armando el rompecabezas de Dios, y los fundamentos que fueron echados hoy los podemos empezar a comprender. Amén. Apocalipsis capítulo 12. Decíamos ayer que desde el capítulo 1, desde el capítulo 4 en realidad, al capítulo 11, es donde se consuma todo lo que Dios va a hacer con el pueblo de Dios, con su iglesia y con el mundo. En el capítulo 4, Él dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Escucha, Él está diciéndole: yo te voy a mostrar cómo es todo. Eso
eso es hasta el capítulo 11. Él le dice, le está hablando qué es lo que Él va a hacer, qué es lo que Dios va a hacer con la humanidad y qué papel juega la iglesia en ese último tiempo. Hasta el 11 Él le dice lo que Él va a hacer. Del 12 en adelante Él nos muestra cómo lo va a hacer. Amén. Por eso es que no es que está superpuesto, sino que una cosa le sigue a la otra. Del 4 al 11 es como diciéndole, este es el diseño, así es el edificio. Este es el edificio que yo voy a hacer. Este edificio va a tener arriba la escuela, abajo la universidad. Pero ahora en el 12 le dice cómo empieza, por el cimiento. Amén. Ahora, hay muchas visiones, porque Apocalipsis es la revelación, ¿sí? Hay muchas visiones, pero hay dos que se destacan en el que gira toda la visión de Dios y el proyecto de Dios. Uno es 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornelina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Lo que está diciendo es, primera cosa, hay un trono. Es lo primero que se ve, lo que va a girar todo, después todo Apocalipsis. Dos visiones específicas. Trono rodeado del arco iris. Rodeado quiere decir que el arco iris está completo. Nosotros aquí en la tierra vemos el arco iris a la mitad, porque tenemos una mente limitada y porque nuestros sentidos no alcanzan para ver la magnitud de la fidelidad de Dios. El arcoíris del trono que menciona en Apocalipsis está completo. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo soy fiel, yo seguiré fiel, yo seguiré siendo fiel, yo cumplo con mi pacto, yo me debo a ese pacto, y ese pacto para mí ya está cerrado. Amén. Por eso el anillo del casamiento, el anillo de lo que establece el Señor en el casamiento es sin fin, igual que Él tiene en el trono. Pero recuerden, el trono es lo que Dios hace hacia afuera, lo que Dios hace hacia el mundo. Amén. ¿Tiene su Biblia? Estamos explicando la palabra que nos especificó para este año. Bienvenida y feliz año nuevo a los que no le vi todavía. Ese ruido es el grupo electrónico. Gloria. ¿Hay luz? ¿Se apagó otra vez? Escuchen. El trono es hacia afuera. Esa es la primera visión que usted tiene que anotar, que es lo que va a girar Apocalipsis, es lo que va a girar el principio del hijo varón. Y el segundo está en el 11, versículo 19, donde dice: y el templo de Dios fue abierto, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El templo es donde vive Dios. El templo es algo que Él lo hizo para Él. Y les digo algo: el trono significa la soberanía de Dios, significa el poder de Dios hacia el mundo, significa la soberanía de Dios sobre todas las cosas, de Dios hacia afuera. Pero el templo significa donde Dios está establecido. Y yo te quiero decir algo. Uno establece su casa, uno establece su vivir,
su hogar, dependiendo de su mentalidad y de su poder adquisitivo. Amén. Dios exactamente hizo un templo a su medida, y la medida de Él es la omnipotencia, la medida de Él es la excelencia, es la omnipresencia y es la omnisciencia, es la majestuosidad. ¿Y sabes qué? Ese templo se llama la iglesia. Amén. Tú eres ese templo hecho conforme los requisitos de Dios. Él nunca va a hacer nada que no se haga a su nivel, y su nivel significa excelencia. Él te ha escogido como un templo excelente para Él. Y escucha, y el arco iris significa la fidelidad de que Él está comprometido, su moralidad, está comprometido su santidad, está comprometido su integridad al pacto, y Él se debe a ese pacto. Por eso está cerrado ese arco iris. Amén. Ahora, ¿cómo es que Dios va a establecer su reino acá en la tierra? Escucha esto, hablábamos ayer de que la iglesia perdió el hacha en Primera de Crónicas 6, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, porque primera es de Elías. Segunda de Reyes, capítulo 6, dice que Eliseo, que es la figura de Jesucristo, estaba con los profetas, su misma imagen, y dijeron los profetas: Señor mío, Padre mío, esto está muy chico, vamos a hacer una cosa más grande porque estamos todos apretados. Y él le dijo: sí, esa es la idea, que ustedes ensanchen. Estoy hablando no a nivel personal, estoy hablando a nivel iglesia. Amén. La iglesia se ensancha. Dios estableció: ensancha tus estacas. Este año fueron ensanchadas, en el 2012 fueron ensanchadas las estacas. Hemos visto cómo fueron ensanchadas. Las estacas, las cuerdas, la tienda. Hemos visto cómo fueron extendidas las cuerdas y cómo han sido reforzadas las estacas. Amén. En todos los ámbitos, pero primeramente en lo que Dios estableció para esta congregación. Pero escucha esto, y dice la palabra de que Él le dijo: sí, nosotros vamos a ir, pero si vos no vas conmigo, nosotros no vamos. Mis hermanos, estamos hablando, y el por qué es el fracaso de la iglesia. Porque en ese momento en que ellos fueron ¿a dónde? ¿A qué río? Al Jordán. ¿El Jordán qué es? ¿Lugar de qué? De milagros. El Jordán es donde Naamán fue sanado. Amén. El Jordán es donde el arca de los sacerdotes pasaron, los sacerdotes pisaron el Jordán, y el Jordán abierto fue el pasaje ¿para qué? Para tomar la tierra prometida. Sí, el Jordán, ¿qué más fue? ¿Qué más hizo el Jordán? ¿Qué pasó en el Jordán? Amén. Eliseo fue el arrebatamiento de Elías, y fue el manto tomado por Eliseo. ¿Qué más pasó en el Jordán? La Trinidad en pleno. El milagro es por fe, pero el milagro en sí mismo no sirve si no es para alcanzar la promesa. Milagros son todo lo que se llama intervención sobrenatural de Dios sobre algo que naturalmente no se puede realizar. Pero el milagro que Dios te da es para que puedas lograr las promesas. Amén. Amén. Ahora escucha, cuando esta iglesia está trabajando, esta iglesia trabaja, y esta iglesia se le cae el hacha. Pero ¿sabe por qué esta iglesia no fracasó? Porque inmediatamente que perdió el hacha,
inmediatamente recurrió a quien debía recurrir. ¿A quién? A Eliseo. ¿A quién recurres cuando pierdes la visión, cuando pierdes tu herramienta para extender el reino? A Jesús. Pero no puedes, escucha esto, no puedes reaccionar y no puedes irte a Jesús si Jesús no está yendo contigo. Lo que quiero decir es, ¿qué pasó con la iglesia? Estamos en la Odisea, en la dispensación de la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea, vamos a ver, capítulo 3, versículo 14. Escucha esto, porque este es el fundamento de la palabra que nos ha establecido este año el Señor. Amén. Amén. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Y dice: yo conozco tus obras. Nunca que a esta iglesia le dio algo de elogio. A las demás sí, a esta no. Porque a las otras le dice: conozco con tus obras, conozco que hiciste bien en esto, conozco que esto has establecido bien. Pero a esta iglesia de la Odisea no le dice nada. Entra con algo duro que le dice. Él dice: yo conozco tus obras. Y uno dice: va a decir que te esforzaste. No, dice que ni eres frío ni caliente. Dice: ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú, dice, que eres un desventurado. Escucha, eres un desventurado. Eso nos dice la iglesia de este tiempo. Eres un desventurado, eres un pobre. ¿Qué más dice? Ciego y desnudo. Wow. Escucha, pero es la verdad. Pero ¿sabe por qué sucedió esto? Porque la iglesia no tomó el recaudo. Y cuando hablo de iglesia, hablo del cuerpo de Cristo mundial, ¿no? O hay una sola iglesia y un solo cuerpo de Cristo. No tomó el recaudo de decirle a Jesucristo: si vos no te vas conmigo, yo no empiezo nada. Entonces comenzamos esta iglesia de este tiempo a trabajar para el Señor sin el Señor. Empezamos a hacer la obra mecánicamente y entonces comenzamos a disciplinar conforme nuestro pensamiento. Empezamos a poner leyes a la iglesia conforme la letra y no el espíritu. Comenzamos a dirigir la iglesia de Cristo con el Cristo caminando en la tierra y no con el Cristo de Apocalipsis. El Cristo caminando, escucha, el Cristo caminando en la tierra antes de la crucifixión es el Cristo de la ley, es el Cristo de la letra. Pero ese Cristo no quedó ahí. Mi Cristo está resucitado y glorificado, y es la palabra revelada con la que yo tengo que manejarme. Amén. En el espíritu de la palabra, en la palabra revelada, no en la palabra escrita. Amén. Pero escucha, entonces los pastores nos adueñamos, los apóstoles nos adueñamos, los profetas nos adueñamos de la iglesia. Y comenzamos a creer que estábamos bien. Y comenzamos a decir: qué bien que estoy, qué rico que soy, qué bueno que soy, qué espléndido. Y Dios está diciendo: olvídalo. Ustedes son desnudos, ciegos, pobres, desamparados, desastrosos. Y dice: pónganse colirio. ¿Sabe por qué? Porque en la Odisea era un lugar donde se hacía un colirio especial, esa gotita del ojo, la mejor de esa época. Entonces le dice: pónganse el colirio que ustedes mismos fabrican
para que ustedes puedan ver realmente lo que están, cómo estamos. Y verdaderamente, hermano, la iglesia ha fracasado temporalmente, porque Dios no fracasa. Lo que quiero decir fracasado es que no está llevando a cabo el plan que Dios estableció. Le pregunto, según Génesis capítulo 1, versículo 26, según Génesis 1:26, el hombre, ¿para qué fue establecido en la tierra? ¿Para qué fue predestinado? ¿Para gobernar o para pecar? Para gobernar. Eso nunca cambió el plan de Dios. Eso sigue en pie, por eso hoy está la iglesia. Y por eso está la nueva novia y por eso está la nueva Jerusalén. Amén. Por eso está Salmo 8 y Hebreo 2, donde está establecido que Dios nunca cambió su manera de pensar y nunca cambió la predestinación del hombre. Pero el hombre, cuando fracasó, Dios volvió a restaurar la autoridad del hombre a través de otro hombre, Jesucristo hombre. Amén. Ahora escucha, ¿qué es lo que pasó? La iglesia de la Odisea, la iglesia de este último tiempo, está trabajando sin Él, está tomando sus propias decisiones. Pero dice la palabra, y gloria por eso, en capítulo 12, dice: y apareció en el cielo una gran señal. ¿Me van escuchando? ¿Se escucha bien por atrás? Y dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. ¿Dónde está ocurriendo todo esto? En el cielo. Amén. Ahora escucha. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustentasen por 1260 días. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, escucha esto, y ellos los han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielo y lo que moráis en ella. Pero el 10 dice: entonces oí una gran voz. Dice, y el acusador de nuestros hermanos. Acuérdense de esos dos versículos en cuanto dice: y ellos lo vencieron, y dice el acusador de los hermanos. ¿Quién es esta mujer? No cabe duda
que es la iglesia de Cristo. Amén. ¿Por qué? Le explico por qué. Dice una gran señal, una mujer vestida del sol. Vamos a Apocalipsis 1. Encuentra versículo 13. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como trono, como estruendo de muchas aguas. Y dice: y cuando lo vi caí como muerto, y puse su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y soy el último. Dice, escucha, y su rostro es como el sol en pleno cenit. Hablando de la cabeza de esa mujer, porque esa mujer es la iglesia. La cabeza, ¿quién es? Cristo. Las 12 estrellas, dice, las 12 estrellas, la era patriarcal, es desde la promesa y las 12 tribus, porque Dios no es un Dios que se va dislocando. Dios es un Dios que va cumpliendo su plan. En ese plan, usted ve en Génesis capítulo 2 a la primer mujer que evoca el hombre que Dios quería para él. En Efesios capítulo 5, usted ve a la mujer, la iglesia, cómo es que Dios lo desarrolló por la caída de aquella mujer. Y ahora en Apocalipsis usted ve a la iglesia en pleno desarrollo para la victoria final, para esperar a la última mujer, la nueva Jerusalén. Amén. Entonces usted va entendiendo el hilo del desarrollo profético y va entendiendo cómo se va concatenando. Esta iglesia no está separada del Antiguo Testamento. Están las 12 tribus. Las 12 tribus es el pueblo de Israel. Las 12 tribus de donde nace Jesucristo. Las 12 tribus es el pueblo que está bajo la ley, que está concatenado, y el que sigue la era de la gracia. Después de la ley viene la gracia. Y dice, y una corona de 12 estrellas, y estando, y dice, y la luna debajo de sus pies. La luna es una estrella, no, es un astro. Los astros reflejan la luz, no son la luz. El sol es luz, la luna refleja la luz. Está hablando del periodo de la ley. Está uniendo la promesa, las 12 tribus, la ley. No dice que la está pisoteando. Él dice está sobre la ley. Lo que está hablando es, la iglesia nace para el periodo de gracia después. Une todo. Amén. Y dice, y ese hijo, ahora usted va a encontrar que usted sabe por lo que establece las escrituras que la iglesia está formada por ¿quién? Por los hijos de Dios. ¿Está de acuerdo? O sea, usted ve una mujer, pero si usted se acerca, ve muchos hombres y mujeres. Usted ve el cuerpo, pero se acerca y ese cuerpo está formado por miles y miles de hijos redimidos. Amén. Esa es la iglesia. Ahora escuchen, cuando él dice está encinta, cuando una mujer está embarazada, usted no ve al bebé, usted ve la figura de la mujer y ve la pancita de la mujer, pero no ve al bebé. Bueno, pero acá usted va a entender por qué es uno de los propósitos del Señor, de la creación del hombre. El primer propósito es hacernos a imagen y semejanza de Él. El segundo propósito es que nosotros llenemos la tierra.
¿Dice eso o no? Multiplicaos y fructificar, multiplicaos y llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Amén. Ahora, el segundo propósito es que la tierra sea llena de la gloria de Dios, sea llena de la semejanza de Dios a través de la semejanza de sus hijos que se extienden en toda la tierra. Pero, ¿cómo es lo que se multiplica el ser humano? A través de la unión del hombre con la mujer. Le da la capacidad de procrear. Ahora escuche esto. Uno diría, y claro, tiene que procrear de alguna manera. Dios no estaba mirando específicamente y únicamente la procreación del hombre y la mujer, sino estaba pensando ya adelante en procrear a su propio hijo. Para que la iglesia, para que la cabeza de la iglesia, mire, yo creo que Dios en su infinita sabiduría dijo: yo no hago pacto con ningún hombre sobre la tierra excepto con mi hijo hecho hombre. Él se aseguró que la iglesia exista. Entonces, ese unigénito y ese primogénito nació ¿cómo? A través de ¿qué? Una mujer, pero no en la intervención humana, en la unidad, en la unión sexual, sino es un ser biológico, es un hijo biológico con un gen divino. Amén. ¿Usted me va entendiendo? Es un gen, es un hijo biológico con un gen divino. Y con ese hombre es que Dios hace pacto, Jesucristo. Amén. Él le dice: papá, yo bajo, yo voy a dar la parte del pacto que yo tengo que hacer es bajar como hombre, humillarme, pagar la condena, y tu parte va a ser que me entregues el señorío y que me entregues la salvación de los seres humanos. Amén. Él hizo pacto con Cristo, no hizo pacto con usted. Ahora nosotros estamos incluidos en ese pacto el día que aceptamos el sacrificio de Cristo. Entonces ahí yo entiendo por qué es allá arriba la actitud, la capacidad de procrear, porque a través de la procreación Dios forma su iglesia. Cristo la cabeza y cada hijo redimido forma el cuerpo de Cristo, y hay una nueva procreación en agua y en espíritu, y esa novia es la que forma el cuerpo de Cristo, y esa es la novia y esa es la iglesia que va a gobernar con vara de hierro. Pero la iglesia no está haciendo eso. Toda la iglesia no está haciendo eso. Entonces, ¿qué él hace? Hace nacer un hijo varón. Ese hijo varón no es un hombre. Mire, muchos creen que este es Israel. Imposible, porque está hablando de una mujer que está en el cielo. Israel ni María tuvieron a Jesucristo en el cielo. Amén. No. Segundo, dice que después que nació Jesucristo, según los que dicen sí, que esto puede ser, después que nació el hijo varón, fue arrebatado al trono de Dios y a Dios, y la mujer huyó al desierto. Israel, antes de que nazca Jesucristo, ya estaba disperso, ¿o no? Si estaba bajo el dominio del Imperio Romano. María nunca se fue al desierto después de la ascensión de Cristo, ¿cierto? Así que tampoco no es. Lo que está hablando es cohetes, son lo que está hablando son de situaciones de una mujer que es de una visión celestial, y es la mujer que está preparando Dios, es la iglesia que no está cumpliendo, pero que va a dar origen a un hijo varón. Y ese hijo varón, escuchen, ese hijo varón es
parte del cuerpo de esa mujer. Amén. Y ese varón, miren, dice capítulo 2 de Apocalipsis, ...26... 2:26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con varas de hierro, y serán quebrantados como vaso del alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Amén. ¿Saben quiénes son los vencedores? Usted. Los que han entendido la visión de Dios y han entendido que Dios tiene dos mandatos para su iglesia. El predicar, uno. Amén. Desde que nacemos predicamos. Ese es el mandato, no es una sugerencia de Dios, es un mandamiento. Dice: id y predicad el evangelio. Amén. Y el segundo es gobernar la tierra. La obra de Dios en la que Dios queda satisfecho es cuando usted gobierna la tierra. ¿Y cuando gobierna la tierra? Cuando comienza a desplazar a las tinieblas de todo lo que Él ha usurpado con malas maniobras y engaños y mentiras. Amén. Escucha, dice la palabra que ese hijo varón son los vencedores, son aquellos entendidos en los tiempos de Dios. Esto estaba en Primera de Crónica 12:32. No, Primera de Crónica, los entendidos en el tiempo de Dios. Escucha, Primera de Crónica 12. Dice que iban a ir a la guerra. Amén. El ejército de David. Y una tribu llevó, dice, una tribu llevó 20,000, otro 16,000, otro 3,000. Y dice: y de los hijos de Isaacar 200 principales. Y después sigue diciendo: de Zabulón 50,000 otra vez. O sea, todos eran 50,000, 15,000, 150, 200,000. Y los de Isaacar 250. Ahora, ¿por qué Isaacar mandó tan poco? Pero escucha, era el núcleo y fue la clave de la victoria del ejército de David. Escucha esto. Dice: de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Hoy usted sabe cuál es el propósito de la iglesia de Dios. Amén. Y escucha esto: cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Sabe lo que está diciendo? No le valía a nada, no le valía de nada al ejército de Israel, sí, al ejército de David, esa cantidad de hombres, si ellos no sabían qué es lo que tenían que hacer, si ellos no tenían una dirección, iban a morir como moscas. Porque si alguien no sabe qué hacer, no sabe el tiempo de atacar, no sabe los tiempos de Dios para su pueblo, entonces van como ciegos y pierden las batallas. Pero había en esos 250, Dios siempre se manejó con un remanente. Amén. Esos 250 eran los entendidos en los tiempos de Dios. Sabían lo que Israel debía hacer y sabían lo que tenían que hacer, y entonces todos sus hermanos lo escuchaban y lo seguían. Ese eres tú.
Amén. Eso es lo que te llamó. Por eso es que tienes el entendimiento. Por eso es que has comprendido que la iglesia tiene dos recursos y nada más: la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Donde nosotros comenzamos a querer tomar en forma natural el cuerpo de Cristo y llevar la obra de Dios en forma natural, es donde empezamos a fracasar. Jesucristo dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Escucha, cuando Cristo estaba en la tierra, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Cristo, la palabra revelada a la humanidad. Amén. Él es la palabra. Él dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y Él era Dios. Y dice: y por Él fueron hechas todas las cosas. El verbo en el 14 dice: y el verbo se hizo carne. Así que no cabe duda que está hablando de Jesucristo. Ahora, escucha, en 11:3 de Hebreo dice: por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. ¿Dios se está contradiciendo? No, porque la palabra y Jesucristo son los mismos. Amén. Entonces, esta palabra, perdón, agua, me está absorbiendo el monóxido. Me pone una torbellina, ventilador. La palabra de Dios caminando acá en la tierra, escucha, la palabra de Dios no se movió sin el Espíritu Santo. Decirle al lado: la palabra de Dios acá en la tierra no se movió sin el Espíritu Santo. Amén. Cuando Él desciende, el Espíritu Santo desciende en el comienzo del ministerio. Es el comienzo, es el principio del comienzo de la cabeza de la iglesia. Y Él no se movió sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se movió sin la palabra. El Espíritu Santo está ahí para ejecutar lo que la palabra establece. Amén. Cuando dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, dice, sobre la faz del abismo. Él estaba esperando la palabra para reordenar la tierra. ¿Usted entiende por qué el Espíritu estaba ahí? Pero mire, yo sé que parece algo mecánico, pero yo creo en el amor de Dios, en su misericordia, y sabíamos que íbamos a perder nuestra cabezota, iba a quedar una cabecita chica, que no íbamos a comprender todo. Entonces Él se dividió en tres para entender qué es lo que Él hizo por nosotros, qué rol jugaba el Hijo en nuestra salvación, y el rol del Espíritu Santo en nuestra comunión, y el Padre en el amor de dar a su propio Hijo. Amén. Allá vamos a entender mejor, pero hoy entendemos esto. Amén. Escucha. Y cuando esta palabra es lanzada, cuando el Señor dice: hágase la luz, el Espíritu Santo toma la palabra y la ejecuta. Acá en la tierra, Jesucristo nunca se movió sin el Espíritu Santo, y su único recurso fue su palabra mismo. Él mismo dando la palabra y el Espíritu Santo ejecutando y dando convicción de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Cuando Él sube, Él dice: no se muevan de acá, porque mi iglesia tiene que seguir el mismo camino, tiene que tener los mismos recursos, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Cuando desciende, comienza el Pentecostés. En el Pentecostés comienza la iglesia. Amén. Y escucha esto: en el capítulo 6 se vienen a quejar las mujeres griegas, se vienen a quejar el pueblo griego de que sus viudas no están siendo bien atendidas. Y entonces los discípulos
los apóstoles que estaban encargados de la cabeza de la iglesia, le dijo: no es justo que nosotros dejemos la oración, el ministerio de la palabra y la oración para servir a las mesas. Así que vamos a buscar 6 hombres llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio para que sirvan. ¿Sabe lo que ellos estaban diciendo? Donde nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, vamos a empezar a manejar nosotros la iglesia. Y eso Dios nunca quiso. Amén. Entonces, escucha, los vencedores son los que han entendido. Este hijo varón es el que ha entendido que el único recurso que tiene la iglesia es volver a lo sobrenatural de Dios. Amén. Es comenzar a caminar en la palabra de Dios, y el poder del Espíritu Santo va a hacer lo que tiene que hacer. Él le dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Y dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y enseñándole a que retengan todo lo que os he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y en Marcos termina diciendo: y los discípulos fueron y predicaron, y dice, y la predicación era respaldada por prodigios, milagros y maravillas. Amén. Porque es la palabra, esa palabra que usted tiene convicción y que comienza a decretar, porque usted está predicando la palabra de verdad. Entonces el Espíritu Santo toma esa palabra. Él no hace realidad tu palabra, hace la palabra de Dios realidad. Él mismo se hace realidad y hace concreto las promesas. Y dice que este hijo varón, que son los vencedores, dice, le vencen por 3 motivos, con tres armas. Vamos a Apocalipsis. Y con esto terminamos para que usted entienda lo que Dios te ha decretado. Escucha. Dice que lo vencieron por la sangre, en el 11, 12:11 de Apocalipsis. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta morir. 12:11 de Apocalipsis. ¿Sabe lo que significa? Lo vencieron con la palabra del testimonio, con la sangre del Cordero. Escuchen, dice Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En otras palabras está diciendo: ya no vivo yo, sino Cristo vive su vida en mí. Amén. Ahora, para entender esto, que es la vida normal del cristiano. Feliz año nuevo. Escucha, igual está todo grabado por internet después, así que no hay problema. Escuchen, usted tiene que entender esto. Cuando él dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, él está diciendo una vida normal del cristiano. Ya no vivo yo, vive Cristo. Ya no decido yo las cosas, vive Cristo. Ahora, para yo entender esto tengo que entender que, escuche, dice Levítico: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. Sin derramamiento de pecado, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice también Hebreos 9:22. Jesucristo ha derramado su sangre. Ahora escuche, para yo aceptar el perdón a través de la sangre de Cristo, la sangre de Cristo trabaja en mi pecado. La sangre de Cristo lava mi pecado. La cruz de Cristo trata mi viejo hombre, lo crucifica.
Amén. La sangre de Cristo es la que a mí me da la seguridad de que mis pecados fueron perdonados. Dice Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Ahora escucha, ¿por qué dice por la sangre del Cordero? Porque, primera cosa, si yo valoro la sangre conforme a mi propia valoración, yo puedo sobrevalorarla o infravalorarla, pero siempre va a estar subjetivamente. Y cuando yo quiero valorar subjetivamente la sangre de Cristo, yo me quedo corto. Y por eso es que hay mucha gente que, aunque le pide perdón a Dios, todavía se siente no perdonado, o se siente que no está perdonado del todo, o se siente culpable, o dice: este pecado es demasiado grande, no sé si Dios me va a poder perdonar. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que valorar a la sangre de Cristo como la valora Dios. Es Dios Padre el que exigió esa sangre. Y dice en Éxodo capítulo 12, que cuando él se estaban por salir de Egipto, el pueblo de Israel, Dios le dijo: yo necesito que mates un cordero y que pongas en el dintel, y cuando el ángel de la muerte vea ese dintel con la sangre de ese cordero, pasará por arriba. Por eso es que se llama la Pascua pasar por encima, o pasar de largo. Amén. Ahora, Dios exigió y Dios le da el valor, y Dios lo halló suficiente a la sangre de Cristo para perdonarte los pecados. Entonces, cuando yo entiendo eso, ya no valoro la sangre yo, sino valoro lo que Dios valora. Le digo: Señor, vos dijiste que si yo me arrepiento y confieso mi pecado, vos sos justo para perdonar y borrar todas mis iniquidades a través de la sangre de Él, de su Hijo. Entonces yo tengo que decir: la sangre vale lo que Dios dice que vale. Y Dios dijo que fue suficiente, que ya está todo bien, que esa sangre borra cualquier pecado y cualquier cantidad de pecado. Amén. Entonces, cuando yo tengo una conciencia limpia, en el sentido de decir: me siento perdonado, me he arrepentido, no quiero saber más de este pecado. Yo sé que ese pecado, no importa cuál fue lavado por la sangre de Cristo, porque Dios lo halló suficiente. Amén. Fue el precio y fue la sangre que exigió el mismo Dios. Entonces yo puedo ir, escuche, porque la iglesia fracasa, porque se cree indigna, aún habiendo pedido perdón. Y entonces usted no puede arrodillarse y no puede orar tranquila porque se siente acusada. Amén. Pero la sangre, si usted valora la sangre de Cristo como lo valora Dios, yo tengo que aceptar por fe esa sangre de Cristo. Usted acuérdese que cuando Moisés purificaba todo lo que era la sombra de lo celestial, con un hisopo tomaba y mojaba con la sangre. Ese hisopo, usted sabe que todo lo del Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Entonces ese hisopo que usaba para aplicar la sangre del Cordero en el Antiguo Testamento es la fe. Ese hisopo representa la fe. Yo por fe aplico la sangre de Cristo sobre mis pecados. Amén. Entonces, cuando usted se siente limpio, usted puede ir para adelante, usted puede tomar autoridad. Y cuando viene el acusador, usted le dice: la sangre de Cristo ya me lavó. Amén. Por la sangre. Es una iglesia que conoce los valores de Dios. Es la iglesia que conoce, es el grupo de escogido que conoce lo que Dios da valor, los decretos de Dios y los designios de Dios. Y si Dios te dijo: yo tiro tus pecados al fondo de la mar y ya no me acuerdo más de vos,
más de 2 pecados, ¿por qué nosotros vamos y volvemos a querer pescar ese pecado? ¿Usted me entiende? Usted tiene que pensar así: yo me arrepentí, me alejé, no quiero saber más de ese pecado. Y después al otro día le dice: Señor, viste que yo pequé ayer, y él dice: no me acuerdo, no sé de qué me estás hablando. Porque para él es así. Amén. Entonces, por la palabra, por la sangre del Cordero, es lo que estos vencedores, este grupo, este remanente de la iglesia que entendió los tiempos, está yendo para adelante. Segunda cosa, dice: por el testimonio de su palabra. Usted predica, pero acá está hablando, ¿sabe de qué testimonio? De su palabra, no la suya, no la de los vencedores, sino la palabra, el testimonio de la palabra de Dios. ¿Y sabe a qué se refiere? Usted ora, sí, y la oración es importante porque hace que se una la palabra con el Espíritu Santo. Amén. Usted ahí recibe el maná, pero cuando dice por la palabra de su testimonio, por la palabra de su testimonio, dice así, dice esto: cuando usted a Satanás le da testimonio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario contra él, cuando vienen los ataques, usted le dice: ¿sabe qué, diablo inmundo? Jesucristo primeramente fue el que pagó el pecado, en la condena por mí. En la cruz del Calvario, a vos te quitó todas las actas y todos los decretos que era contrario y te exhibió públicamente. A vos es que cuando resucitó te terminó de vencer y obtuvo eterna redención. Quiere decir que te sacó legalmente todo lo que vos habías usurpado, y ahora me toca a mí obtener lo que él ya, de lo que él ya me liberó, porque él me dijo así. ¿Entiende? Usted le dice así, escucha, usted le dice a Satanás: mira, Satanás, Jesucristo, Dios le puso a Jesucristo nombre sobre todo nombre, y ante ese nombre toda rodilla se doblará, inclusive la tuya. Y le tienes que decir: y eso el Señor lo puso debajo de los pies de Cristo, y me puso a mí por tu cabeza, porque dice Efesios 1:20, y le puso a la iglesia por cabeza de todo. Amén. Hermano, el remanente es el que entiende. Ya te pasé volante, caja. El remanente es el que entiende que es cabeza. El remanente es el que entiende que es la única autoridad legal, que es la única responsable de que el mundo esté como está. ¿Usted me entiende? Mira, cuando hay un despiole en una comunidad, ¿a quién le culpan? Al intendente, ¿cierto? Entonces le tiran huevos, le tiran de todo.